Pedirle a mis compañeros que nos graben, porque hoy es una inédita mesa de diálogo con uno de los grandes caricaturistas moneros mexicanos. Por fin se me hace tenerlo en imagen, casi siempre es vía telefónica, pero hoy lo hicimos posible y le agradezco por su generosidad a Antonio Helguera, el gran Helguera, con nosotros en Sin Censura esta noche. Antonio, te mando un abrazo y ahora sí, qué bueno que estás al 100% con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Pues sí, ya finalmente se pudo. Qué gusto, muchas gracias por invitarme. Oye, y también tenemos en la mesa de diálogo a un joven que está, como digo yo, dejando la víbora chillar, deja la víbora chillando, tan es así que le suspendieron su cuenta de Twitter y todo parece indicar que o se enojó de la Micha, o se enojó el Heraldo, o se enojó el comandante Borolas por lo que escribió. Y bueno, mi querido Manuel Pedrero, te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Cómo estás? Vicente, Antonio, un gusto estar con ustedes. Bien, ya contentos, felices y pues preparados, listos. Un abrazo fraterno. Bueno, a ver, déjenme iniciar preguntando. A ver, Antonio, tú que fuiste señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera por ser pues un hombre congruente con la transformación de México. ¿López Obrador es un peligro para la libertad de expresión, como escuchabas que leía la nota, como lo han pintado muchos de estos que han sido exhibidos por el presidente? No, mira, ahorita que estaba yo escuchando a Lina, me estaba acordando que de eso escribió un libro hace ya muchos años, Noam Chomsky, un libro que se llama Los Guardianes de la Libertad. Se refiere a los medios de Estados Unidos, pero aplica ya a estas alturas a los medios en prácticamente todo el mundo y desde luego en nuestro país. Y es que los medios fueron siendo adquiridos o creados desde hace unas décadas para acá por empresarios y los usan para defender su imagen en primer lugar y desde luego sus posiciones políticas y sus intereses económicos. Hubo una época en que los medios, sobre todo los periódicos, eran cooperativas, eran propiedad de los propios periodistas que lo hacían, pero eso hace mucho se acabó. Hoy lo que vemos es que los grandes medios corporativos son eso, son propiedad de corporaciones, de empresarios, etcétera, y los usan como herramienta política. Y efectivamente la Sociedad Interamericana de Prensa pues está conformada por esos propietarios. Entonces, lo que no van a decir nunca, obviamente, es que sus medios los usan ellos, las oligarquías locales, etcétera, para atacar, desprestigiar y eventualmente derrocar a los gobiernos progresistas. Los medios fueron fundamentales para tirar a Dilma Rousseff en Brasil, por ejemplo, y para difundir toda esta trama legal que se usó para meter a la cárcel a Luis Ignacio Lula da Silva, que recientemente ya se acaba de demostrar que estaba basada en falsedades, se torció la ley para hacer pensar que Lula era un corrupto y que muchos de los miembros de su partido eran corruptos, etcétera. Y la prensa es decir, lo de Brasil fue un golpe legislativo para deponer a la presidenta y para encarcelar a Lula. Y los medios en Brasil fueron fundamentales para minar la imagen de estos dos gobernantes de izquierda. También en Argentina, los medios corporativos de la derecha han sido muy activos en atacar a los Kirchner, primero a Néstor y después a Cristina, que también la han tratado de encarcelar, y ahora lo hacen con Alberto Fernández. También jugaron un papel fundamental en Ecuador. También son parte del conflicto en Venezuela entre el gobierno primero de Hugo Chávez y luego el de Maduro. Los medios empresariales han estado ahí siempre para pintar justamente la imagen
que quieren pintar del gobierno actual mexicano, que es una dictadura, que coarta las libertades, que viola los derechos humanos, etcétera. Eso no lo va a decir la Sociedad Interamericana de Prensa, no lo van a reconocer jamás. Pero el hecho es que los medios en América Latina y en muchas partes del mundo son eso, representan eso y se usan para eso. A ver, Manuel Pedrero, en torno a lo que está diciendo, muy interesante, Helguera, ¿es Andrés Manuel López Obrador un peligro para la libertad de expresión cuando hoy tenemos la investigación del buen Álvaro Delgado, que señala que la Universidad de Guadalajara, con el exrector Raúl Padilla, pagó casi $1,5 millones de pesos a la editorial Clio, dirigida por Enrique Krause, el de la Operación Berlín, etcétera, etcétera, al que pidió casi que viniera Biden a regañar a Andrés Manuel López Obrador para hacer un documental sobre el populismo con ponderación crítica a la 4T. Yo me estoy volviendo loco. Yo no sé con qué cara estos sinvergüenzas descarados hablan de ataques a la libertad de expresión cuando son ellos los que buscan, pues, bombardear a la 4T, si me permites la expresión, Manuel. Claro que sí. Bueno, antes que nada, demostrar mi respeto y admiración por Antonio Helguera. Mi padre hace muchos años compró un libro que yo terminaría heredando, Diccionario Irreverente de la Política Mexicana, y lo valoramos mucho, que hoy en día sigue siendo muy vigente, y pues nada, se le quiere y se le admira a gran Monero. Vicente, Mark Twain decía que la historia nunca se repite, pero siempre rima. Cuando yo veo a un Enrique Krause haciendo columnas en el New York Times, a un Carlos Loret de Mola en el Washington Post, como ya lo mencionabas, haciendo en algunos textos pidiendo la intervención, la cordura, el llamado de atención de extranjeros a asuntos nacionales, pues si bien no se repite la historia de los conservadores en la guerra de reforma llamando a Maximiliano de Habsburgo, sí rima en el sentido de que nuevamente hay elementos del sentido mediático y político llamando a intereses no nacionales, y lo que han demostrado toda su vida, y no solamente en el ámbito mediático, como ya mencionamos a Enrique Krause y Carlos Loret de Mola, sino también en el sentido económico, en el poder. Ahí teníamos a Gustavo de Hoyos en su muy famosa reunión con el rey de España, implorando de nueva cuenta la intervención que hiciera caer en cuenta y acusando ante los extranjeros de las fechorías del dictador. ¿En qué dictadura del mundo se permite la libertad de expresión? Está más garantizada que nunca. De hecho, la censura y esa limitante de la libertad de expresión no viene del gobierno. Curiosamente, México, desconozco si hay algún precedente mundial. Esos factores de los que se acusan al gobierno vienen directamente desde la oposición mexicana. Hay una resistencia de los poderes fácticos de muchos sectores, el poder empresarial, el poder religioso, el poder económico, el poder político, el poder mediático, etcétera. Y eso es lo que se está resistiendo en estos momentos. Yo no puedo sostener de ninguna forma que un periodista se diga censurado por parte del presidente López Obrador. Es decir, es inadmisible sostener o al menos argumentar, porque cada vez que se le ha pedido a alguien que se diga serio, de una calidad periodística al menos seria o considerable, pues nunca ha podido sostener un solo elemento sólido para argumentar que efectivamente hay una censura por parte del gobierno de López Obrador. Carlos Loret de Mola hace sus videos todas las semanas y no es reprimido. Ricardo Anaya hace sus videos toda la semana y no es reprimido. Enrique Krause es pagado por gobiernos estatales, algo que le encanta a Enrique Alfaro, contratar publicidad para que lo comparen con Mariano Otero, cortesía precisamente de Enrique Krause, que sí le cuesta un dinerito, sobre todo en Jalisco, y también entrevistas que son de muy mal gusto, por ejemplo la de Latinos de Víctor Trujillo, que se escuda en este personaje de Broso, hacia Enrique Alfaro. Es decir, la censura de parte del gobierno a estos poderes mediáticos, porque eso es algo que no les gusta admitir, son poderes. Como poderes, ellos acusan a otro poder y no han entendido el papel de la retroalimentación. Si ellos acusan y señalan, el señalado y el acusado también tiene el derecho a responder. Y eso es algo que no han entendido y que están en proceso de entenderlo todavía. Pero bueno, el golpe todavía vendrá más duro en el mes de junio. Antonio, ¿por qué odian a López Obrador estos intelectuales, estos periodistas, estos personajes
los expresidentes, los políticos de oposición. ¿Por qué lo odian? Yo sí creo que hay un odio que va más allá de una confrontación política. Digo, cosas como las que hace Andrés Manuel López Obrador seguramente les han de generar retortijones. Por ejemplo, esto que se burla de Roger Bartra, que nos deja de tarea, por cierto, no la hice, de qué significa retropopulista en la crítica a los intelectuales, pues les ha de caer muy mal, pero ¿te has puesto a pensar por qué odian todos estos personajes a López Obrador o estoy exagerando cuando hablo de odio? Antonio, ¿me escuchas? A ver si me Perdón, escuchas. fue Sí, mi error. sí. Creo que hay dos cosas. En primer lugar, lo que estamos viendo es la, el enfrentamiento entre dos proyectos de país. Es por un lado, el proyecto o el modelo neoliberal, que ya lo sufrimos más de 3 décadas, que ya conocemos sus resultados, que ya sabemos cómo dejaron al país, que ya sabemos el saqueo al que nos sometieron, y que creó un régimen de privilegios fabuloso para un puñadito de personas. Y por otro lado, pues el proyecto, le llaman populista para desacreditarlo, pero en realidad es popular. Es el proyecto de López Obrador, de hacer un país más justo para todos. Así de sencillo es el proyecto, así de sencillo es definir el proyecto de López Obrador. No es que sea sencillo en sí el proyecto, pero ese simple hecho afecta los intereses de aquellos que se vieron súper beneficiados durante más de 3 décadas, que acumularon riquezas fabulosas, con base en básicamente latrocinios y saqueo. No solamente hablo de los empresarios, amigos de los regímenes priistas y panistas que se beneficiaron fabulosamente con negocios bastante ilegítimos y cuestionables, como por ejemplo la privatización de las cárceles, como por ejemplo los monopolios de distribución de medicinas, o por ejemplo el tema del huachicoleo, el saqueo de Pemex, la privatización de Pemex, la privatización de todas las empresas paraestatales, que se convirtieron en negocios que eran propiedad de la nación y se convirtieron en negocios de unos cuantos particulares, las minas, la forma en cómo se entregó el subsuelo a las mineras canadienses. En fin, hay una larguísima lista de estos privilegios. Sabemos que estos empresarios, tanto nacionales como extranjeros, incluso no pagaban impuestos y ahora se les exige que los paguen. No solo me refiero a esto, sino también pues a todo este sector encargado de defender ideológica y periodísticamente el proyecto neoliberal, que son los llamados intelectuales orgánicos y los periodistas que acabas de mencionar, que también fueron muy beneficiados económicamente, y que tenían, es curioso porque son los mismos que ahora se quejan de que sienten amenazada la libertad de expresión, pero durante todas estas décadas en que predominó el régimen neoliberal, administrado por el PRI o por el PAN, indistintamente, pues todos ellos gozaron de la exclusividad de todos los espacios y de todos los medios. La otra vez que me entrevistaste te decía eso, ¿recuerdas? Si tú veías un periódico, los artículos eran los mismos nombres que escuchabas y pues, si abrías un canal de televisión y veías un programa de análisis o un programa de radio con una mesa de análisis o donde fuera, un puñado de nombres, un grupo de intelectuales, entre comillas, y periodistas, haciendo el análisis y explicándonos, haciéndonos el gran favor de explicarnos las bondades del horror que vivíamos. Ellos detentaban los espacios, los ocupaban todos. Los espacios de libertad de expresión real en México eran contados y siguen siendo contados con los dedos, ¿no? De una mano. Y ahora
que se les exhibe, que el presidente los exhibe, no coarta su libertad en modo alguno, pero sí los exhibe, entonces dicen que está amenazada su libertad. Lo que están amenazados o ya se están, o ya se extinguieron son sus privilegios, y los privilegios de quienes los financian, de los medios, de los dueños de los medios que los financiaron todo este tiempo y que los siguen financiando. Eso es lo que les causa mucha rabia y mucho enojo. Eso por un lado. Por otro lado, vamos, incluso el tema del outsourcing debe generar mucha rabia en muchos dueños de medios de comunicación, porque la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación contrataban a la mayoría de su personal vía outsourcing. Bueno, ahora es ilegal y ahora tienen que contratar a la gente legalmente y pagarles su seguro social y sus derechos laborales, etcétera. Y eso también debe causarles una enorme, enorme irritación y enorme molestia. Y por otro lado está el clásico, valga la cacofonía, clasismo de la derecha, no solo la mexicana, la derecha, es decir, el clasismo y el racismo es inherente a la derecha en cualquier parte del mundo. El odio a los pobres, el odio a los de color de piel más oscuro, etcétera. Y bueno, en un gobierno donde se privilegia el trato a quienes fueron despreciados, a los más pobres, a las clases más populares, a la gente de piel más oscura, claramente, se les dispara el odio clasista y racista de una manera espectacular y se exhiben además, ¿no? Muchos de estos personajes en sus redes se les escapan comentarios que claramente salieron desde lo más profundo, no de su intelecto, aunque se supone que son intelectuales algunos de ellos, sino desde su odio clasista, ¿no? Lo exhiben de una manera espectacular. Entonces, son esas dos cosas, la pérdida de los privilegios y el odio clasista y racista que los caracteriza. Puta madre, me estás describiendo a Porfirio Muñoz Ledo cuando dijo hace unos días, México no es un rancho, no es Macuspana. Y dije yo, ay, don Porfirio, le está saliendo lo azul de la sangre. ¿Entendió el que entendió, no? Sí, así es. Oye, antes de ir con Manuel, ¿qué se siente? Nótese mi sarcasmo. ¿Qué se siente que te den una competencia tan cabrona a políticos como Gabriel Cuadri, que no hacen caricaturas, que son caricaturas? ¿Ya viste lo que dijo en Latinos? El país sería una potencia si yo lo hubiera gobernado. Esa es una pinche caricatura. No, te ganó, Helguera, te ganó Cuadri con eso. Es que mira, cuando ellos eran dueños cuando ellos eran una sola voz y ocupaban todos los medios de comunicación, y no estaban desesperados ni a la defensiva, no se exhibían de la manera tan patética como se exhiben actualmente, ¿no? Entonces, lo que ahora vemos es que estos personajes tienen una pobreza moral y una pobreza intelectual espectacular, mucho peor de lo que ya sabíamos o imaginábamos. Y entonces, se les escapan tonterías así. Muchos personajes de la derecha son megalómanos y realmente tienen un vacío total de ideas y un vacío total de generosidad y empatía con el resto de sus conciudadanos. Y es el caso de este pobre diablo, que efectivamente es una caricatura en sí mismo, o Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Que solamente él mismo se cree esa impostura, así como como si fuera un personaje del Quijote de la Mancha a punto de desenvainar la espada y retar a duelo a todo el pobrerío y el viejerío y los descalzonados y todo eso. Son personajes patéticos. Yo desde hace mucho me di cuenta y lo sostuve públicamente, que la derecha lo único que tiene para ofrecernos como proyecto de nación es odio. La derecha solo sabe odiar a los que son inferiores, entre comillas, desde su punto de vista, y solamente saben odiar e incluso exterminar a quienes piensan diferente. No existe tal cosa como un ideario de la derecha, no existe una ideología, de hecho, propiamente. La derecha es prejuicios y odio. Entonces, y ya lo hemos visto, es decir,
Creo que el gobierno de Felipe, por llamarle de alguna manera, gobierno, de Felipe Calderón es el ejemplo del odio de la derecha hacia los mexicanos. No tuvo reparo este hombre en desencadenar una guerra, supuestamente para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, que sabemos que no era ese el propósito, y que derivó en una masacre, sí, de muchos, fíjate, la gran mayoría de las personas que murieron por la violencia desatada en el sexenio de Calderón, la gran mayoría era gente joven y gente pobre, que se había metido al narcotráfico, pues porque era la única manera de ganar dinero en este país, tristemente. Y entonces la guerra de Calderón sirvió para exterminar a buena parte de esta gente. Es claro que la derecha solamente tiene para ofrecernos odio. Manuel, tú Y escuchaste perdón, hoy. quería agradecerle a Manuel sus palabras, lo que dijo hace rato acerca de mí y del libro que su papá compró. Muchísimas gracias. Claro, creo que es un gran piropo de Manuel Pedrero para Antonio Helguera. Manuel, el presidente en la mañanera, seguramente estabas al pendiente, pues tenía para todos hoy, ¿no? Desde Ciro Murayama, que firmó el desplegado, Leo Zuckerman, se burló de algunos de ellos, de Roger Bartra, de Enrique Krause, de Aguilar Camín. Dime tú, ¿qué piensas cuando escuchas al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de intelectuales, personajes consecuentes, con una postura consecuente, como John Ackerman, como Elenita Poniatowska, como Lorenzo Meyer, como Enrique Galván, recordó a Monsi, que ya falleció, a Gutiérrez Vega, a Chema Pérez Gay, a Fernando del Paso, pero también habla de Armando Córdoba, de Luis Javier Garrido, e incluye en su lista a Fabricio Mejía, a quien le mando un saludo, a Pedro Miguel, a quien le mando también un abrazo, a Damián Alcázar, al actor Damián Alcázar, al cineasta Mandoki, a Demián y Bruno Bichir, los hermanos Bichir, actores ambos, a Epigmenio Ibarra y obviamente a Antonio Helguera Hernández y al Fisgón. Te pregunto ¿qué piensas tú? Porque con el odio del que habla Antonio Helguera, muchos desde el conservadurismo, desde la derecha, desde el prianredismo, se están burlando. ¿Qué piensas tú de la lista que da el presidente? Y muchos dirían, es que lo otro es de nivel, mi querido Manuel Pedrero. Bueno, es que ya lo dijo perfectamente Antonio. La oposición mexicana en estos momentos tiene un gran problema. No ha sido oposición nunca. En estos momentos es la primera vez que tienen a un gobierno, e incluso yo me atrevería a decir a un régimen totalmente diferente a lo que se ha planteado en los últimos casi 90 años en este país. Ya no hay ese tipo de colusión. Y esto, Vicente, lo debemos de entender como algo normal. Para nosotros que estamos vivos, pues sí parece, wow, la noticia de la semana y otra vez polarización, pero esto no comenzó en 2018, comienza desde hace muchísimo antes. Y acerca sobre el tecnicismo del populismo, bueno, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, tiene una forma fabulosa de definir lo que es el populismo, y en palabras de él dice, el populismo es lo que las élites usan como término cuando no entienden algo que está pasando, y es lo que está haciendo justamente las cúpulas del poder del PRI, del PAN, del PRD, incluso las económicas. Y mira, contrasto mucho esto como el entendimiento de la separación de un poder, que era el económico, que tenía injerencia directa en el Estado. Así como Juárez separó en su momento al poder eclesiástico del poder político del Estado, bueno, esto también se debe de comprender como el separamiento del poder económico, pero ahora del poder político, que ya no hay injerencia directamente, que ya no son los patrones, los exdueños de los que se sentían amos y señores de este país. Incluso es tan paradójico que en su momento los que estaban siendo perjudicados con Juárez, que era la Iglesia Católica, definían a Juárez como el anticristo. Ahora quienes son los separados y los perjudicados por la separación de Andrés Manuel López Obrador del poder económico al poder político son los empresarios y lo califican de comunista, de socialista. Claro que ninguno de ellos ha podido definir hasta el día de hoy qué es, ni siquiera lo entienden, porque desgraciadamente ha sido tanto, pero durante tantas décadas que se normalizó ese tipo de acciones que al ver algo tan radical, radical viene de raíz,
se ha cortado de tajo o se está intentando llevar a cabo ese proceso de transición. Yo todavía no lo llamaré una transformación, sino la transición a la transformación, para que esto empiece pues a echar semillas, empiece a germinar todo eso. Entonces, es totalmente normal. En cuanto a la lista que tú me refieres, bueno, también lo considero totalmente normal la reacción, porque es lo único que han sabido hacer todos estos 2 años, reaccionar. Ellos no tienen una base ni una propuesta, todo depende única y enteramente de lo que diga López Obrador. El discurso, la vía, la existencia de la oposición mexicana ahorita depende de la existencia y de lo que diga López Obrador. Incluso cuando pasó lo del coronavirus, bueno, ¿cuál era el discurso de la oposición mexicana cuando López Obrador enfermó de COVID? Nada, no tuvieron nada que decir durante 2 semanas, ni Loret de Mola, ni los medios de comunicación, porque López Obrador es quien pone la agenda en este país. Por lo tanto, el único papel que pueden desempeñar ellos, debido a que no tienen propuesta, no tienen camino, no tienen ideología ni base, no ven una visión ni panorama a lo que están haciendo, lo cual desde luego entiendes por qué se juntan en esta alianza que no tiene ni camino, no tiene una cabecilla. ¿Quién es el líder del PRIAN, Vicente? No es un político, es un empresario y es Claudio X González. Ese es el patrón, el verdadero líder opositor de Andrés Manuel López Obrador es un empresario, porque esa relación en donde se condonaban los impuestos, en donde había privilegios para hacer negocios al amparo del poder público, donde se metían al crimen organizado, donde se metía el sector empresarial, donde no se privilegiaba a las bases sociales, pues claro que lo que ahora ven como programas sociales, como Sembrando Vida, como apoyar a los jóvenes a través de becas, como apoyar a madres solteras, bueno, eso por supuesto que lo van a ver como algo que nunca se ha hecho, porque nunca se dedicaron a hacerlo. En cambio, a través de nueva cuenta esta transición, pues choca esta ideología. Desafortunadamente, muchos mexicanos caen en la trampa de hacerles el juego sucio. Me refiero a unirse a este debate del racismo, del clasismo, pero incluso me atrevería a decir que después de tanto tiempo, también deberíamos de verlo como normal y deberíamos de empezar a trabajar para que ya no sea normal, para que en un día este país la mayoría étnica no sea la discriminada. Eso es un gran logro de que ha hecho el presidente López Obrador. A través de las conferencias mañaneras ha empoderado a la ciudadanía para otorgarles la información. Podrán decir lo que quieran la oposición mexicana, podrán decir lo que quiera el PAN, pero eso sí, a través de la información que se proporciona en la mañanera, López Obrador está politizando e informando a la ciudadanía. Eso es algo que nunca hizo el PRI o el PAN. Es por eso que López Obrador da a través de la información el arma predilecta de cualquier ciudadano, la información, el debate, una forma de defenderse ante la desinformación. Buen punto, Manuel. Déjame exhibirte, Antonio Helguera. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo monos ya profesionalmente? Antonio. A ver si se me olvida el silenciador. ¿Cuánto? Perdón, se me olvida. Imagínate cuánto llevará de monero, que ya se le olvidan las cosas. Pero Antonio Helguera, ¿cuánto tienes haciendo monos? Empecé a publicar en diciembre de 1983. O sea que vas para 40 años. 30 años. 30 años. Yo te pregunto esto, no porque no, es broma eso de exhibirte, pero déjame preguntarte, ¿hoy es más fácil publicar que hace 40 años o más difícil? Y te lo voy a preguntar por esto, porque el gobierno de la Cuarta Transformación le ha dado un machetazo a los medios de comunicación con lo del presupuesto oficial, la publicidad oficial. Y muchos medios para sobrevivir han tenido que recurrir a ese amaciato con el poder económico, el empresarial, los Claudio X González, los Gustavo de Hoyos y el etcétera que ya conocemos, que obviamente ejerce una presión, le guste o no aceptarlo a muchos medios de comunicación. ¿Eso te ha afectado? Hoy puedes decir que estamos en una situación crítica también. Te lo pregunto abiertamente porque han salido
de diferentes medios, compañeros, amigos, y pareciera que si hoy ya no hay censura del gobierno, sí hay medios que se están autocensurando dependiendo de cuál sea la mano que les da de tragar, como lo dice mi frase de batalla. Mira, es que yo creo que hay que poner en claras dos situaciones. Una cosa es el tema de la censura y otra cosa es la crisis económica que sufren muchos medios, no solo en México. Es decir, es sabido que la llegada del Internet, las redes sociales, de YouTube, etcétera, ha puesto en crisis a los medios tradicionales. Eso ha llevado incluso a que los primeros en sufrirlo fueron los medios impresos, obviamente. En el mundo han cerrado ya periódicos emblemáticos o revistas emblemáticas, o solamente se mantienen con una versión online, etcétera. Pero también ha afectado a la televisión. Es decir, esa es una crisis real, mundial, que afecta a los medios tradicionales y que los obliga, les ha llevado a una merma económica importante, a pérdida de lectores, etcétera, y que los ha obligado a reducir sus plantillas, si es que no cerrar de plano, como estaba yo diciendo, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y esa crisis también afecta a los medios mexicanos, desde luego. Pero por otro lado, está el tema de la censura. Desde que yo empecé a publicar en periódicos, hasta la fecha, el panorama es más o menos el mismo. Es decir, los espacios donde realmente existe la libertad de expresión son unos cuantos. Y generalmente, durante la época del priismo, estuvieron bajo asedio permanente. No cambió mucho el panorama cuando gobernaron los panistas, Fox y Calderón. Es decir, desde hace mucho tiempo, los espacios de libertad de expresión, los medios realmente democráticos y libres, se cuentan con los dedos de una mano, y sobran bastantes, de hecho. Y así sigue siendo hoy en día. El panorama sigue igual. La única diferencia es que ya no están ni PRI ni PAN en el gobierno, ya no existe esa presión por censurar. Yo trabajo en la jornada desde 1985 y me ha tocado ver el asedio y la presión de los gobiernos priistas y panistas en contra de este periódico, que es uno de esos medios que se cuentan con los dedos de una mano. La presión con la publicidad, los boicots de la publicidad y muchos otros tipos de amenazas y presiones directas para hacer que el periódico modifique su línea editorial. También es sabido que los medios necesitan de la publicidad para poder vivir, y eso es lo que escasea en estos tiempos. Ahora bien, lo que pasaba también, es decir, es muy claro el ejemplo, no es el único, pero el ejemplo del gobierno de Peña Nieto es paradigmático, porque Peña Nieto derrochó una montaña de dinero en promover su imagen en los medios, que fue inútil porque perdió las elecciones, su partido, pero era totalmente discrecional, le entregaba montañas de publicidad justamente a estos medios que hoy están enojados con López Obrador, porque López Obrador redujo esa cantidad de publicidad de una manera espectacular, lo cual ha ahondado la crisis que ya sufrían muchos de estos medios, de pérdida de lectores, de pérdida de ingresos, etc. Entonces, la única diferencia en el panorama, digamos, es que la censura ya no viene del gobierno, porque realmente yo no he sabido de ningún caso en que el gobierno actual haya censurado a un periodista o a un medio o haya hecho que despidan a alguien en específico, como sí pasó, ya lo mencionaron ustedes hace un rato, que sí pasó con Carmen Aristegui, y sí pasó con el tema de Gutiérrez Vivo y con muchísimos otros periodistas, por no hablar, como ya también lo mencionaste, de los asesinatos. Es decir, la plaga de asesinatos de periodistas durante el sexenio de Peña Nieto fue escandalosa. Y por cierto, yo no vi
que los Krauses, ni Aguilares Camines, ni López Dórigas, ni nadie de eso se solidarizara ni tantito con los colegas asesinados. No, Antonio, andas, nótese mi sarcasmo, andas muy mal. Dijo Rafael Loret de Mola que López Obrador había, sin pruebas obviamente, negociado con Televisa 1,000 millones de pesos en publicidad oficial con tal de que sacaran del aire a su hijo Carlitos Loret, alias Loretito, alias Los Montajes. ¿Cómo es posible que digas que no ha habido casos paradigmáticos? Broso y Loret dijeron que se fueron a Estados Unidos por culpa de López Obrador, porque lo hicieron enojar. Pablo Iriart se fue a Estados Unidos porque ya no aguantó al autoritario de López Obrador. La pregunta es, ¿quién les cree a estos personajes? No, bueno, es lo que estábamos hablando cuando estábamos con el tema de la CIP. Es decir, estos medios y estos personajes construyen una realidad alterna, construyen su propia verdad, que es una mentira, es una posverdad, haciendo creer que esto es una dictadura. Es decir, la función de estos personajes y de estos medios es hacer creer que estos gobiernos progresistas en América Latina son en realidad dictaduras que lo primero que hacen es coartar las libertades civiles y la libertad de expresión y tatatín, tatatán. Entonces, incluso hacen el show de irse a vivir a Estados Unidos o irse a no sé dónde, y con medios creados con un financiamiento que desde luego no se molestan en explicárselo a la sociedad. Quien financia Latinus, por ejemplo, aunque ya se está sabiendo, ¿no? Ya ha ido saliendo. Pero se trata de hacer este montaje, de hacer creer que esto es una dictadura y que es como Venezuela, que es cuestionable la comparación, por cierto, o que es como Cuba o no sé qué. El show llega, es decir, no solamente es que inventen, que hagan fake news, el show llega al grado de que hacen estas cosas, que se van del país porque se sienten perseguidos. Bueno, es un buen show, hay que reconocer, pero para montar un show así necesitas que alguien te financie la estancia en el extranjero. Esa es la pregunta, ¿no? Y que financie el medio desde el cual estás transmitiendo tus ataques contra el gobierno, y ese financiamiento es el que no nos aclaran. Dice Broso esta famosa frase suya de que al poder se le revisa. Sí, pero el poder es también el poder económico, como el que lo financia él. Sí, definitivamente. Y fíjate que estaba leyendo algunas declaraciones de Andrew Paxman, Manuel Pedrero, el profesor investigador de la División de Historia del CIDE, que fue entrevistado por los periodistas y dice que en México no se está viviendo una época de censura, pero sí de autocensura por parte de medios y periodistas que como Televisa prefieren no tener problemas con el poder en turno, particularmente con el presidente López Obrador, y que muestra un comportamiento similar a lo que sucedió en los años 90 del siglo pasado, con noticieros que evitan tocar los temas más espinosos. Pues entonces va de la mano de un montaje, porque están construyendo una realidad mocha, una realidad que no existe del todo a través de sus pantallas, por conveniencia o por lo que tú quieras. Digo, conveniencia tiene que ser porque Televisa, nos guste o no, lo acepten o no, pero es el medio que más recibe lana de la Cuarta Transformación, aunque la publicidad oficial sea abismalmente menor a la que repartió Peña Nieto, Manuel. Manuel. Una disculpa, ya me pegaron aquí el tic. Échele. Sí, Vicente, mira, yo no creo mucho en el término de la autocensura. La censura es cuando alguien te calla para que tú no hables. Ahora, sí creo en el derecho a guardar silencio. Uno como persona es dueño y amo de lo que dice. También cuando alguien calla, por ejemplo, hay una excelente frase, hay bocas que cuando callan hacen mucho ruido. Ahora, cuando se refieren a una empresa como Televisa, pues ahí no estamos hablando de una persona, ahí estamos hablando de una visión, ahí estamos hablando de un corporativo que obviamente su único objetivo es hacer dinero. Y Televisa sabe muy bien lo que representa López Obrador. Yo entiendo
este tema de la publicidad oficial, que se le dé el privilegio a Televisa, también a TV Azteca. ¿Por qué? Porque no son tontos, Vicente. Incluso Televisa va a las conferencias mañaneras, tienen el primer asiento, la primera fila, y nunca preguntan, sus reporteros nunca preguntan, pero tienen la predilección de la nota, están siempre ahí pendientes. ¿Por qué se debe esto? Porque saben muy bien cuánto estarían perdiendo si estuvieran en contra de López Obrador. Saben muy bien que los patrocinadores pues son el único medio de subsistencia en estos momentos de Televisa. De hecho, en estos momentos, algunas alianzas son tan tóxicas, son tan malas, que la única razón de su unificación se debe a que están en crisis. En el aspecto político, sin duda, es la coalición de Va por México, y en el aspecto televisivo, sin duda, es Televisa y Univisión. Ya ves que se crearon una alianza para crear un servicio de streaming que le haga competencia a Netflix, imagínate. En fin, esto yo lo entiendo no como autocensura, o sea, tú eres dueño de tu silencio y tú eres dueño de tus palabras. Eso de que por conveniencia, eso sí, pero que te censures por miedo, no, ahí es cuestión de cada quien. Y en el caso de Televisa me refiero a que no es una persona, tiene una línea Televisa y es hacer dinero. Y sabe que para hacer dinero en estos momentos, pues son sus patrocinadores que desde luego muestran sus comerciales. Y eso depende de la audiencia que tenga. En estos momentos nadie ve a Televisa, solamente este tantito. Si se dedicaran mal a hablar mal del presidente o a hacer notas de alguna clase que no sean a pro o en contra del presidente López Obrador, pues ese chanchito que tuvieran ahora sería nulo. Y eso no le vende nada bien a los patrocinadores. Entonces, en ese sentido yo entiendo perfectamente por qué Televisa actúa como actúa y sobre todo para que también se entienda esta nueva realidad. Todos tenemos la libertad de decir lo que queramos, pero también hay Claro. que hacernos responsables de lo que decimos. Todos Oye, podemos Manuel, hablar lo que pensamos. entonces, aceptando sin conceder lo que estás diciendo, pues la está cajeteando Jesús Ramírez Cuevas o quien decida cómo se reparte el dinero, porque si tiene tan mermada la audiencia Televisa y TV Azteca, pues bajo qué términos les están entregando tantos millones del presupuesto de publicidad oficial, pero esa es harina de otro costal para otra mesa de análisis. Oye, por cierto, Helguera, eh, ¿cuánto chayote te da López Obrador? Les dio caviar para comer el día, ¿qué fue? El 29 de agosto del 2020, cuando Hernández, el Fisgón, Pedro Miguel y tú estuvieron ahí en Palacio Nacional. Obviamente, lleva todo el sarcasmo del mundo la pregunta, porque esa es una constante de lo que le dicen a Helguera y a los moneros y a los sin censuros como Vicente Serrano, que somos unos chayoteros de López Obrador. Tú que has estado con el presidente, ¿qué privilegios los tuyos, Helguera? Sí, mira, yo estoy buscando a connotados priistas y panistas para que me asesoren para abrir una cuenta en Andorra. Ya ves que ellos tienen sus cuentas en Andorra o en paraísos fiscales, de tanta lana que he recibido, man. No sé qué hacer con ella, pero pues tú también estás en el club, así que tú dime dónde vas a invertir toda la fortuna que nos están dando. A mí No, todavía mira, la no. verdad es que yo creo que quienes nos acusan de eso simplemente incurren en el clásico de que el león cree que todos son de su condición, ¿no? Es decir, A mí una de todavía no las... me han dicho a dónde pasar a recoger el billetito, Antonio. No, pues ni creo que te lo digan, o sea, no va a haber. El león cree que todos son de su condición, entonces toda esta banda de sicarios periodísticos creen que si tú apoyas un proyecto político es porque te dan lana o porque gozas de privilegios, pero no, es decir, no pueden entender que existe algo como las convicciones, pues porque no saben lo que es eso. Precisamente para decirlo claro, el único chayotito que nosotros recibimos es el del pueblo, y le agradezco a Víctor Rosales por los 1,000 pesos de superchat, de su aportación que acaba de enviar para que sigamos hablando de todo y de todos. Muchas gracias a Víctor Rosales y gracias a todas las personas que nos apoyan. Para cerrar, Antonio Helguera, y agradecerte tu generosidad, ¿con qué reflexión cierras rumbo a más campaña sucia, rumbo a más infodemia, rumbo a más mentiras, rumbo a las elecciones del 6 de junio, en donde creo que la cuarta transformación se juega también
su futuro para la segunda parte del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué cierras? Bueno, esta campaña de infodemia, de desacreditación, de ataques, de mentiras, es esta construcción de que se trata de una dictadura que está destruyendo al país y coartando las libertades y haciendo todo lo que dicen que hace, se va a extender hasta el último día del gobierno. No empezó ahora con motivo de las elecciones, aunque ciertamente se ha agudizado, ni se va a acabar el día de la elección. Esto va a seguir hasta el último día del gobierno y se va a volver a agudizar cuando vengan las elecciones del 2024, cuando quieran recuperar la presidencia. Entonces hay que acostumbrarnos a vivir con esto y hay que, pues creo que tenemos una responsabilidad quienes tenemos una vocación periodística diferente a la de los mercenarios de quienes hemos estado hablando últimamente, para desenmascarar las mentiras y para aportarle a la gente elementos de análisis reales y un poquito más serios, ¿no? Porque si alguien guía su criterio en lo que publica el Reforma o el Universal o lo que dice Leo Zuckerman o lo que dice Denise Dresser, bueno, pues ya se jodió. Hay que buscar nuevas fuentes de información, fuentes lo más independientes que posibles, y tratar de, como responsabilidad nuestra, incentivar la capacidad de análisis y de formación de un criterio propio de la gente, de nuestro público. Manuel Pedrero, ¿tú con qué cerrarías en esta ocasión, en esta mesa de diálogo engalanada por Antonio Helguera? Yo diría que la verdad es como el sol. A veces se oculta y queda en oscuras por mucho tiempo, pero tarde o temprano siempre sale a la luz. Y la mejor forma en la que se agilice ese proceso en búsqueda de la verdad, pues es a través de los espacios independientes que están comprometidos en buscar la verdad y en conocer todos los panoramas, todas las visiones y sobre todo todas las opiniones de cualquier tema. Yo diría que lo trascendental en ese tipo de decisiones depende de la ciudadanía en qué medios de comunicación se informa. Es decir, no es lo mismo un ciudadano opinando e informándose sin censura que un ciudadano opinando e informándose con latinos, porque ahí son el choque de las visiones. Entonces, independientemente de cualquier medio que sea, uno debe de buscar la verdad. Y si puede contrastarlo con varios enfoques, mejor. Porque, pues, ¿qué te digo, Vicente? La verdad no es la misma a como yo lo veo acá, como el que lo ve de frente a mí. Entonces, la única forma de hacerlo es a través de la democracia, escuchando al otro, pero que también me escuchen a mí. Así cada quien busca ese sentido y, sobre todo, en elecciones, pues vota más sabiamente y recae sobre su peso las cosas. Y la verdad siempre termina siendo muy pesada cuando se posterga. Los que quieren postergarla, no les va a convenir. Pues yo quiero agradecerles a ambos, mi querido Manuel Pedrero, tú sabes, carnalito, que estoy muy orgulloso que formes parte de la familia Sin Censura y que te avientes a conducir tu propio espacio los sábados de 5 a 6. Y Antonio Helguera, cuantas veces te permita tu agenda, este espacio también es para la expresión de moneros como tú y que tengan la amabilidad de hablar con nuestra audiencia sin censura. A mí me gustaría cerrar invitando a la gente para que se sume, para que te siga en @ahelguera en Twitter, que vea el Chamuco TV en el canal 22, en el canal 11, que vea lo que publicas, tus monos, tus caricaturas en La Jornada, en la revista Proceso y ojalá que cada vez más seguido en espacios independientes como este, como Sin Censura. Te mando un abrazo, Antonio, y gracias por tu generosidad. No, al contrario, yo te agradezco a ti. Un gran gusto verte, Manuel, escucharte. Realmente da mucho gusto escuchar gente tan claridosa, con las ideas tan definidas, con la inteligencia filosa, gente de principios como tú. Realmente qué gusto conocerte. Y Vicente, pues muchas gracias a ti por invitarme. Yo encantado de hablar con ustedes y con la gente que nos ve. Claro que sí, Manuel. De hecho, hay que recordarle a la gente en dónde te apoya por la censura, por el golpe, con la suspensión de tu cuenta de Twitter, por favor.
Pero sí, bueno, gracias, profesor. Y desde luego, nos pueden encontrar como Manuel Pedrero en YouTube. Ahí es el canal, el medio donde ahorita estaremos subiendo más información. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Manuel Pedrero. En Facebook también, como Manuel Pedrero, denle like a la página para que no se pierdan ninguna actualización. Ahí vamos a estar más activos. Y finalmente contamos con Instagram, @ManuelEsPedrero, para que lo tengan en su consideración. Muchísimas gracias, Vicente, por la invitación y a usted, don Antonio, por pues darme el privilegio de compartir diálogos con usted. Gracias a ambos. Buenas noches. Estamos al pendiente. Bueno, pues vaya mesa de diálogo, vaya mesa de análisis.